Hola, hola, comunidad de mentes despiertas, ¿cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de dónde nos estén viendo. Los saludo con mucho cariño, familia. Estoy muy contenta, muy emocionada y profundamente agradecida por la persona que hoy me acompaña en este espacio sagrado. Él, a pesar de su corta edad, ya tiene un camino largo recorrido en el camino de la conciencia. Él es un gran mago, creador del programa El Sendero del Ermitaño, historiador de profesión, certificado en ciencias teológicas, tiene un diplomado en tradición hermética y esoterismo occidental, tiene un diplomado en filosofía medieval, cristología y eclesiología, diplomado en estudios judaicos y también es escritor de un gran libro que se llama Lienzo en Blanco. Y él es Hazael Lozada. Bienvenido. Hola, 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 muchas gracias por la invitación. Gracias a ti por aceptar esta invitación. De verdad me siento muy Sí, yo estoy muy contento y agradecido, así que muchas gracias. perfecto, pues vámonos directo al grano, ¿no? ¿Por qué no? Me gustaría saber eh, cómo fue o cuándo te diste cuenta de tu despertar de conciencia. Platícame, cuéntame cómo ha sido este recorrido en este camino de conciencia. Bueno, pues creo que hubo un momento de mi vida en donde sí me di cuenta que no podía dejar pasar las señales, porque para mí sí era como muy interesante que cuando yo me quería salir del camino, como que algo me jalaba y me decía, hey, tú perteneces aquí, y todas las puertas se me abrían. Y si yo quería como llevar una vida normal, si lo queremos decir así, pues no sé, de pronto pasaban situaciones o cosas y regresaba otra vez, ¿no? Personas llegaban a mi vida, lugares, situaciones que me hacían como recordar que ahí había algo y yo en algún momento no lo podía descifrar hasta que desde mi perspectiva dije, ok, creo que hay algo importante que no he visto y me rindo. Entonces creo que desde esa parte de rendición, desde esa parte de poder soltar y decir, bueno, aquí estoy, ¿qué requieren de mí? ¿Qué necesitan de mí? Desde ahí creo que empezaron a alinearse todo y todos para que yo pudiera entender el mensaje que necesitaba yo escuchar. Entonces, respondiendo a tu pregunta, creo que desde que tengo, no sé, te puedo decir como 16 17 años, empecé como un camino de transformación porque en mi proceso yo no tenía como un rumbo fijo, yo no tenía como algo establecido y eso creo que me ayudó mucho porque tenía la apertura para poder conocer mucho de todo, ¿no? Entonces, sí fui católico de nacimiento, pero las circunstancias hicieron que yo a los 11 años yo ya no tuviera pues una religión definida. Entonces, había situaciones o personas que me invitaban, no sé, que a la parte católica y luego que a la parte cristiana y luego que a la parte de los mormones, de los testigos de Jehová. Entonces, como que fui probando muchas de las corrientes teológicas y me llamaba la atención poder ver la perspectiva de cada uno, ¿no? Entonces, yo decía, ese círculo tiene algo interesante del que puedo aprender. Este otro también me funciona esto. Y así como que fui definiendo mi propia ideología o mi propia cosmovisión, comparando lo que en su momento yo fui aprendiendo en estos círculos, ¿no? Luego de ahí me pasé, creo que di un salto muy drástico de la parte teológica a la parte del gnosticismo, de la metafísica. Entonces ahí fue como poder ver ambos mundos, poder ver ambas esferas, porque sí, también en algún momento estuve en un grupo de gnosis judía y me ayudó muchísimo a poder entender muchísimas cosas,
pero creo que para mí sí fue muy importante tener la apertura y también creo que sí fue suerte, si lo quiero ver de esa manera, el hecho de poder coincidir en varias esferas y poder entender el mensaje primordial para yo poder empezar a crear mi propia síntesis a través del sincretismo que yo tuve con el aprendizaje de la enseñanza de varias líneas de pensamiento. Entonces, creo que mi despertar de conciencia llegó justamente cuando me rendí a ya no, a ya no ver estas situaciones como algo ajeno, sino adoptarlas y decir, si yo estuve en algún momento en un círculo cristiano, si yo estuve en algún momento en un círculo católico, a un círculo judío, a un círculo metafísico, a un círculo gnóstico, a un círculo de los testigos de Jehová, es por algo. Entonces hay algo más del hecho que yo debo de atender y escuchar con atención qué es eso que hay para mí. Entonces, mi despertar de conciencia creo que fue entender que las cosas pasaron para algo y desde ahí yo poder elegir en qué creer para poder compartir. Entonces, no sé si respondí tu pregunta. Sí, claro. Entonces, por lo que dices, el hecho de haber caminado por tantas corrientes, ¿no? Eh, te llevó a hoy a poder discernir en lo que realmente quieres, ¿no? Y elevar tu conciencia, ¿no? ¿A qué edad fue? ¿Qué edad tenías cuando esto sucedió? Pues te digo que tenía como entre 16 y 17 años cuando empecé. Llegó un momento en donde yo, para los 24 años, yo ya había recorrido algunas religiones y de pronto llega pandemia y también ahí yo aproveché muchísimo el poder enfocarme en algunos estudios. Para mí la pandemia, y respeto muchísimo las circunstancias de algunas otras personas, pero yo sí te puedo decir que para mí la pandemia fue un momento muy bonito de mi vida porque ahí yo me descubrí. Entonces, desde ahí yo pude visualizar el hecho de poder tener al alcance mucha información que me ayudó a poder crecer. Entonces, como tú dices, desde el discernimiento, yo pude empezar a componer mi propia ideología y mi propia síntesis de cómo ver el mundo. Entonces, para los 24 años, 26 años, yo ya estaba rodeado pues de personas del ámbito espiritual que me ayudaron también a poder seguir creciendo. A los 27 años yo ya había decidido, y lo digo de esa manera porque creo que en cuanto tú empiezas a desarrollar tu criterio propio y tu conciencia, puedes decidir y ese elemento es muy valioso porque tú lo decides ya en conciencia. Yo decidí estar en un grupo, en un contexto de magia iniciática. Y eso me ayudó muchísimo para poder entender el hermetismo, la alquimia, todas las tradiciones de culturas iniciáticas y comprender como el mensaje primordial, que eso a mí en lo personal es lo que me da la certeza y la fe de poder creer lo que creo, porque cada vez que yo estudiaba una corriente me afirmaba y me confirmaba el mensaje primordial. Entonces, pues te digo que más o menos desde los 16 hasta los 27 años fue mi camino de aprendizaje. Ok. Y si yo te preguntara, ¿en qué cree Hazael Osada? ¿Qué crees? ¿Qué es lo que, porque dices, me llevó todo esto a creer en algo primordial? ¿Qué es eso? Yo, en cuanto yo pude empezar a investigar más sobre el tema, vi una corriente que en lo personal me gusta mucho, que es el deísmo, y el deísmo me ayuda a poder entender que hay una fuerza que superdita todo y que desde ahí hay algo mucho más grande que yo ni siquiera dimensiono. Entonces, no tengo un nombre del cómo llamarlo en diferentes corrientes, en diferentes religiones, en diferentes
culturas le llamaban de diferente manera. Yo no sé cómo definirlo, pero sí sé que hay algo mucho más grande. Entonces, el deísmo para mí, si me lo preguntas ahorita a mi edad y desde la conciencia y desde los estudios que tengo, creo que es lo más aproximado que hay en cuanto a la definición de lo que para mí es amor y es Dios. Ok, perfecto. Dios, la fuente, todo, el gran arquitecto, por así decirlo, ¿no? Maravilloso. Oye, y es, Correcto. perdóname, es en pandemia cuando surge en ti el deseo de crear el programa del Sendero del Ermitaño. ¿Me puedes comentar eh, de qué va el Sendero del Ermitaño para que nuestra familia sepa, te conozca desde ahí? Sí, pues para mí hay procesos de catarsis muy interesantes en mi vida y cada vez que yo me encuentro en un cruce o en una crisis, me gusta mucho aterrizar mi sentimiento y mi duelo de una manera pues artística, ¿no? O sea, si te contara que el Sendero del Ermitaño surge a través de una crisis o de un cruce, pues a lo mejor muchas personas no lo creerían porque cuando toman el curso descubren muchas cosas de sí, pero el origen y la realidad es que fue a través de un momento en donde yo toqué fondo, en donde estaba en una crisis existencial y me había pasado algo que me marcó a mí de por vida en cuanto al crecimiento empresarial, ¿no? Entonces, pues para mí fue como el hecho de poder aterrizarlo y el hecho de poder componerlo para un uso propio, pero también para un uso práctico. Porque en mi cabeza era muy frustrante decir, tengo tanta información y conozco tantas cosas que no puede ser posible que esa información quede obsoleta porque no sé cómo resolver un problema. Entonces, para mí me frustraba mucho poder decir, oye, si tengo tantas libretas en mi recámara y si tengo tantos apuntes, ¿por qué no puedo llevarlo a la práctica? O sea, he ido a conferencias, he ido a talleres, he estado en lugares con mentores y todo, y ahorita que me estoy sintiendo mal, no puedo atravesar eso. Entonces, para mí era muy frustrante poder saber que había mucha información, pero por poca práctica y desde ahí surge el cómo yo procesando ese duelo, ese proceso, esa crisis, ese cruce, yo dije, de aquí voy a agarrar algo que me funcione, de aquí otro, voy a agarrar otra cosa que me funcione y ya empecé a armar como mi Frankenstein. Entonces fue como este método de poder incluir todo lo que en su momento sabía y lo que yo apliqué en ese momento para poder salir de esa situación. Entonces surge así el Sendero del Ermitaño, de un cruce que yo estaba pasando y que conforme yo empecé a practicarlo y cuando yo empecé a ver evidencias reales de cómo eso me funcionaba a mí, ahora sí yo ya dije, tengo toda la certeza de que esto funciona porque ya lo apliqué en mí y ahora yo sé que lo puedo compartir para los demás. Entonces la decisión de poderlos compartir surge en cuanto yo lo empecé a desarrollar y en cuanto yo empecé a tener los resultados que yo quería. Y desde ahí yo dije, ya hablo de una congruencia en donde sé que esto funciona, ahora quiero compartirlo. Entonces el sendero del ermitaño básicamente es una analogía de un proceso iniciático a través de algunos elementos que te ayudan a poder entender y hacerte consciente del momento actual que estás pasando y de las herramientas que tienes y las habilidades que debes de desarrollar para ese momento en específico. Entonces, desde ahí surge todo. Wow, maravilloso, súper, súper increíble. La verdad es que no se pueden perder ese programa, ese, o sea, entrar a lo que Hasa comparte en el Sendero del Ermitaño es una cosa, bueno, maravillosa. Ahora, otra de las cosas que me gustaría saber, ¿cómo llegas, qué maravilla, cómo llegas a que te entreguen?
un doctorado honoris causa, o sea, por Dios, cuando sea grande quiero ser como tú. ¿Qué pasó Pues en este camino para que, digo, qué gran premio? sí, al inicio creo que fue un proceso complejo de analizar y de comprender, porque yo estaba rodeado de personas que me doblaban la edad, ¿no? O sea, mi contexto y mi círculo eran personas mucho más grandes que yo. Eso hizo que en su momento yo me autoexigiera muchísimo, porque yo veía sus resultados y entonces decía, yo quiero estar a su altura, yo quiero estar a su nivel, yo quiero hacer lo que ellos hacen. Pero eso me costó entenderlo, ¿no? O sea, hice un acto de conciencia tiempo después de que yo necesitaba mi propio proceso, de que era mi momento, mi espacio y que era lo que yo debería de crear a partir de lo que yo viví y de lo que yo comparto y desde lo que yo quería para mí. Entonces, cuando yo me doy cuenta de eso y dije, bueno, no es competencia, no estoy aquí para competir con ellos o para poder alcanzar algo que ellos tienen, sino que el reconocer mi propia historia y reconocer mi propio camino me llevó también como a soltar esa parte y creo que ahí fue el punto específico para que las personas voltearan a verme, porque entonces yo ya estaba siendo auténtico, porque entonces yo ya estaba mostrando mi vida y ya estaba mostrando mis resultados sin comparar, sin llegar a esta parte de, bueno, sea poco, sea mucho, es subjetivo, es lo que yo tengo y lo que yo estoy dando. Entonces, desde ahí creo que empecé a crecer de una manera en la que las demás personas empezaron a a verme, a observarme y muchas personas creyeron en mí y hay muchas personas que estoy agradecido con ellas porque veían un potencial que yo en ese momento yo no lo visualizaba. Llegaban personas y me decían, tienes un talento, eres muy talentoso, tienes mucho potencial, y yo no me la creía, y yo decía, no, no, todavía me falta muchísimo para llegar a ese punto, ¿no? Y mi frase siempre era, cuando esté listo. Y una persona, me acuerdo que se me quedaba viendo hasta que un día me dice, ¿y si ya estás listo? Y entonces ahí como que fue un punto de inflexión porque dije, ¿y si ya estoy listo? ¿No? Entonces ahí fue cuando empecé a hacer todas las acciones, creo que todas las acciones llegaron de manera muy genuina y todo lo que hacía lo hacía desde el compartir, desde un desinterés por tener algo y creo que cuando tú sueltas esa parte, ahí vienen las recompensas. Entonces, cuando me asignaron para poder yo ser postulante al doctorado honoris causa, pues cuando estaban leyendo mi reseña, creo que fue uno de los momentos más bonitos porque el escuchar a alguien externo hablar de tu trayectoria o hablar de ti, te producen muchas sensaciones, pero yo en ese momento, eh, pues yo escuchaba lo que había pasado y lo que yo había vivido desde cierta edad, todo lo que me había preparado a nivel académico. Y dije, se escucha muy bonito, estoy satisfecho con lo que he hecho, sin compararme en terceras personas, porque al lado mío habían personas que igual me doblaban la edad y que tenían una súper trayectoria, pero al final de cuentas el aceptarte y decir lo que tengo también es valioso, creo que eso hizo que me llevara el reconocimiento, por lo menos así yo lo visualizo, porque me lo han comentado y me lo han externado, que la humildad siempre prevalece y que eso te hace más grande. Entonces, sobre de esa línea me gustaría manejarme. Perdóname. Me parece maravilloso justo este mensaje que dejas de dejar de compararse, ¿no? Con los demás y empezar a compartir eso que a veces creemos, porque pues, lo podemos creer muchas personas, que no es válido y no es valioso lo que uno tiene de conocimiento y puede compartirle a los demás y que probablemente también haya afuera alguien que esté esperando que compartas eso, ¿no? Entonces me parece maravilloso esto
que mencionas. Y la otra es justo qué pregunta tan poderosa cuando te dicen, ¿y si ya estás listo? Y eso, bueno, fue para ti en cierto proceso de tu vida, ¿no? Pero ¿cuántas veces podríamos también, tú en otro momento o nosotros, ¿no? También pensar, ¿y si ya estás listo? También se los dejo sobre la mesa. Y si ya estás listo, entonces atrévete a dar ese paso, ¿no? A dar el primer paso, que es lo que necesitamos para que de ahí se dé el siguiente paso, ¿no? ¿No lo crees? Sí, 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 que al final de cuentas creo que siempre hay una evolución, siempre hay un crecimiento de por medio, pero en el proceso también puedes seguir creciendo, en el proceso también puedes seguir haciéndote consciente. Entonces, muchas veces nosotros mismos nos limitamos el decir hasta que tenga, hasta que sea, hasta que esté listo, pero en el proceso también se puede estar. Entonces, sí hago esa invitación a que pues podamos tener esa fe en nosotros y poder tener esa convicción de que la magia siempre nos asiste en tanto nosotros decidimos ir por nuestros sueños. Entonces, creo que para mí me queda claro porque yo así lo apliqué y es algo que siempre comparto. Maravilloso. Yo comenté hace rato que tú eras un gran mago y la gente no va a entender por qué eres un gran mago. Sin embargo, me gustaría que tú nos explicaras, ya yo sé que tú eres un gran mago, porque te admiro, porque eres uno de mis grandes maestros, pero ayúdame a comentarle a la gente eh, cómo es que llegas a este camino de la magia y cómo es que la magia ha cambiado tu vida y qué tanto recomendarías, ¿no? El vivir con magia. Ok, pues de entrada me gustaría decir que sí hay una diferencia en vivir con magia, en vivir en magia. ¿No? Okay. Entonces, cuando tú entiendes esa parte de en magia, entiendes que en el aquí, en el ahora, tienes todas las posibilidades para poder crear, ¿no? Entonces, desde ahí es como, yo vivo en magia, todos los días me hago consciente de algo, todos los días observo, todos los días escucho, observación profunda y escucha activa, porque estoy atento, mis cinco sentidos están en el momento. Entonces, vivir en magia es un estado en donde tú te aperturas y te das el permiso de poder entender el lenguaje del universo. Entonces, vivir en magia te hace poder acceder a planos sutiles para que tú puedas materializar desde ese espacio, ¿no? Y entonces lo que yo luego comento, que en tanto tú te apertures y creas lo que quieres crear, eh, desde esa sutileza, las cosas van a venir por añadidura. Y ahí es cuando empiezas a reafirmar tu magia y tu compromiso con lo que tú quieres ser. Entonces, lo que yo te decía en algún momento, para mí sí es importante que las personas reconozcan y las personas te nombren como tal, porque el hecho de que tú lo digas no significa que lo eres. ¿No? Yo he visto muchas veces personas que van a cursos y por un curso ya se autodenominan, pero tus circunstancias, tus resultados, tu congruencia es lo que habla por ti. Entonces desde ahí es como de no tengo que nombrarme, sino más bien enfocarme en alinearme y en congruencia yo poder entrar a esos planos sutiles para poder materializar lo que yo quiero. Si las personas me autodenominan mago es porque yo tengo la capacidad de poder materializar y sostener el deseo, ¿no? Porque una cosa es hacer un deseo y jamás volverlo a repetir, porque desde la conciencia o desde la preconciencia más bien, hubo algo que ahí se alineó en algún momento. Pero como no lo hiciste consciente, igual ya no puedes volver a acceder a esa parte y entonces te frustras porque dices, yo en algún momento hice un acto de magia, pero ya nunca más lo volví a hacer, porque no te hiciste consciente de lo que implicaba hacer magia. Entonces,
la idea es sostener, y yo creo que la maestría en magia o el doctorado, o no sé cómo mencionarlo, en magia, es poder sostener los deseos todos los días, ¿no? Entonces, desde ahí yo creo que sí me gustaría poder exponer mi definición de magia, que a mí en lo personal me hace sentido y que desde ese sentido que yo le doy, me genera certeza y firmeza con lo que yo hago, ¿no? Entonces, siempre yo pongo esta analogía porque a mí me gusta dibujar y porque a mí me gusta pintar. Y si tú me preguntas qué es magia, yo te diría que para mí magia es el arte de poder causar casualidades, ¿no? O sea, esta parte del arte de poder hacer cambios a voluntad, ¿no? Porque entendemos que cuando ya la voluntad se pierde, se corrompe y eso ya no es magia. Entonces, cuando tú eres artista en poder crear casualidades o en poder generar cambios a voluntad y en conciencia, eso para mí es magia. Entonces, si es el arte de para todo arte se necesita un artista. Entonces, ¿quién es el artista? El mago. Entonces, yo desde esa postura, yo como mago o artista, creo magia o hago arte para poder crear realidad propia. Entonces, creo que eso es lo que me ha enseñado la magia y lo que he puesto en práctica. Wow, maravilloso, wow, qué palabras. Me parece increíble lo que dices y es muy cierto. ¿Cuántas personas afuera manifiestan de una forma, pero así, como de la nada, ¿no? Pero el punto es, justo hay un momento, ¿no? De quiebre donde dicen, pero es que yo iba bien, yo venía bien, ¿qué pasó? Y justo es esto, ¿no? No están siendo conscientes, no están poniendo atención en su realidad y como que se pierden, ¿no? Y de pronto esa magia se acaba. Y no es que no la puedas volver a generar, es que necesitas estar en conciencia presente todos los días y tratando de encontrar algo nuevo afuera todos los días. Entonces eso, la verdad es que me parece increíble cómo bajaste la información. Muchísimas gracias. Y la verdad es que tengo tantas cosas que preguntarte, sin embargo, el, lo que me mueve ahorita es lo del libro, tu libro. Creo que llevas un montón de tiempo con este proyecto que, bueno, finalmente ya se materializó. Pero me gustaría que me contaras la historia de tu libro, Lienzo en Blanco. Sí, pues cuando yo empecé a formular la idea de poder crear un libro, fue porque en algún momento alguien lo mencionó y un amigo muy querido de pronto se me quedó viendo porque estábamos justamente hablando de su libro y me dice, ¿y para cuándo tu libro? Y yo así como de, ni siquiera lo tenía en el radar, ¿por qué me preguntas eso? Y fue como algo que despertó en mí y que esa palabra o esa frase que él me dijo, ¿para cuándo tu libro? Lo empecé como a integrar en mí y un día llegó a mi mente que cuando yo estaba en la secundaria, yo concursé para bueno, concursé para una actividad de escritura y bueno, yo tenía que ahí hacer un cuento y empezar a crear historias y todo eso. Yo siempre me he considerado como una persona con mucha imaginación, entonces me acordé de esa parte y dije, yo ya no lo tenía en mi mente registrado, que en la secundaria tuve un concurso y llegué hasta las finales y gané y llegué a la escuela y todos me felicitaron y así, ¿no? Y entonces dije, ok, y eso siempre ha estado ahí, solamente que yo lo olvidé, pero esa parte siempre a mí me ha gustado, la imaginación, la creación de personajes, de mundos y así. Entonces, esa palabra o esa frase de ¿para cuándo tu libro? Me empezó a resonar muchísimo y yo decía, pues igual y sí, con esto que acabo de recordar de que me gustaba desde antes la escritura y poder crear mundos y poder crear historias,
pues igual y sí, pero no tengo idea de qué voy a escribir, ¿no? Entonces, pues todo se empezó a dar de una manera muy genuina, porque bueno, empecé a crear los cursos, el Sendero del Ermitaño, y desde ese avatar a mí me empezó a resonar muchísimo, me espejé muchísimo en el arquetipo, y el ermitaño, y el ermitaño, y el ermitaño, se empezó a formar una identidad muy marcada en mí, en donde ya todos me decían ermitaño, y entonces ya eran la comunidad de ermitaños, y como que ese arquetipo resonó muchísimo, ¿no? Desde la sabiduría, desde la introspección, desde el hecho de poder observarte, etcétera, etcétera. Entonces como que empecé a crear pues esa identidad dentro de lo que yo hacía. Pero llegó el momento en donde hubo un momento de mi vida que me marcó, y ese fue el fallecimiento de mi abuelo paterno, y él ha sido una de las personas más importantes de mi vida y una de las personas que más he amado en este plano. Entonces, cuando parte, yo le hice una promesa por toda la historia de vida que pues he tenido, y él siempre fue como un mentor, y me acuerdo que siempre platicábamos y que yo me podía pasar horas con él platicando, y que desde ahí él siempre me daba buenos consejos, y muchas de las cosas que yo hoy practico y que yo hoy comulgo es justamente por él, ¿no? O sea, siempre me dio buenos consejos, siempre estuvo ahí para mí, siempre me dio una buena base para poder decir si existen personas así, sí existen personas con principios y con valores, buen hijo, buen padre, buen esposo, buen hermano. Entonces yo, cuando él parte y su funeral, veía que no había lágrimas desbordadas, que solo había respeto y que solo había admiración por lo que él fue. Dije, ¿sabes? O sea, como que fue un acto de conciencia de decir, hay algo ahí y tengo que hacer algo con esto que él me está regalando. Entonces, empecé a relacionar mucho el tema del ermitaño como la figura del mentor, y desde ahí empecé yo a desarrollar mi historia, ¿no? Empecé a desarrollar pues los personajes principales, el proceso creativo. Primero fue un dibujar a los personajes, y después de ahí poder desarrollar la historia, ¿no? Pero si me preguntas cómo es que surge la historia, cómo es que surge el libro, básicamente fue eso, ¿no? O sea, el hecho de poder entender que personas te espejean y te inspiran a poder crear un mundo, ¿no? Y para mí es eso, o sea, yo construí y creé mi mundo a través del libro, a través de los personajes, a través de mis vivencias. Entonces, no te puedo decir que es una autobiografía mi libro, pero sí tiene mucha influencia de lo que yo viví en algún momento con lo que está ahí plasmado. Entonces, el libro va mucho de eso, ¿no? El hecho de poder entender que hay momentos de tu vida que te marcan, y que hay personas que están ahí para ti en contención y que te guían. Y tú desde la curiosidad y desde esta parte ingenua, porque estás aprendiendo, porque eres un aprendiz, desde ahí tú puedes empezar a construir un futuro diferente, porque yo dentro del libro pues hago esta referencia, ¿no? De que todos en algún momento tenemos un lienzo en blanco que nos lleva a poder hacer conciencia para poder crear nuestra propia obra de arte. Y esa obra de arte es tu vida. Aquí lo importante es el camino o el proceso que tú tienes que recorrer para del lienzo en blanco a obra de arte, ¿no? O sea, de punto A a punto B. Y eso pues tiene mucho que ver con qué tipo de personas te juntas, con las situaciones o los lugares en donde te encuentras, el contexto en el que vives, las preguntas que tú te haces, las ganas de poder trascender o crecer, qué tanto aplicas la teoría. Entonces, eh, va mucho de eso. O sea, el libro lo hice como una catarsis al final, y eso me ayudó mucho a trascender
porque sí creo que cuando yo ya estaba por terminar el libro y los últimos párrafos, ahí yo me pude despedir de mi abuelo, yo ahí me pude reconciliar con mi pasado y poder entender que era una posibilidad para mí poder crear mi propia obra de arte, pero también poder compartir a los demás el mensaje de que es posible. Entonces, pues creo que es parte de lo que viví en el proceso creativo de mi libro. Qué bonito esto que dices de era tu mundo, ¿no? Yo creé mi mundo. Y es que cuántas veces afuera nos dicen o se ve de manera negativa el vivir en nuestro propio mundo. O sea, ¿por qué no? ¿Por qué no vivir en mi propio mundo si puedo llevar eso mágico y eso que pienso, que vivo, que deseo y que sueño a la afuera, ¿no? A compartirlo con alguien más. Y qué padre que tú te diste la posibilidad, ¿no? Tuviste la apertura para decir, claro que sí, lo voy a externar, lo voy a compartir, porque si esto me sanó, ¿no? O sea, desde esa catarsis, a mí me sanó, pues por supuesto que afuera, independientemente de la historia del libro, finalmente el exhortar a alguien a decir, escribe tu propio libro, ¿no? Vete de ese lienzo en blanco a crear tu obra de arte, ¿no? O sea, plasma tu vida, haz lo que quieras, pero vive, ¿no? Experimenta, que finalmente eso vinimos, ¿no? A experimentar en la materia. Me parece, no, hombre, increíble. Muchísimas gracias, Hassan. Tengo una pregunta para ti, aparte de todas estas. ¿Tú qué opinas? Uno despierta en este camino de conciencia, ¿no? Uno despierta o te despierta, o hay algo que te despierta. ¿Tú qué opinas? ¿Qué pasa? Porque el despertar de conciencia no está padre, no es bonito, no es color de rosa, o sea, son un montón de fregadazos, ¿no? Hay quien despierta así, bueno, más bien todos creo despertamos así, pero ¿tú qué opinas? ¿Tú despiertas o hay algo o alguien que te despierta? Ah, estoy formulando la respuesta, pero me da mucha curiosidad el hecho de poder analizar y pensar que el término despierto en lo personal no me genera mucha resonancia, porque ¿qué es estar despiertos? Siempre me lo he cuestionado, ¿quién está despierto y quién no? Y desde ahí, desde esa dualidad de entre despiertos y dormidos, me genera un choque de ideas por el qué está bien, ¿no? Y entonces ya si nos vamos un poco más profundo, qué es bien y qué es mal, pues entraríamos en un tema pues filosófico Debate. muy extenso. Eh, pero pero desde ahí fue como poder decir qué es estar despierto. Y hay un autor muy interesante que él menciona que la manera correcta de poder decir o desde dónde viene esa expresión de estar despierto es porque nosotros entramos en sueños, ¿no? Y el ensueño es un estado en donde no hay apertura para poder observar las señales o el lenguaje simbólico del universo. Entonces, estar en sueños te lleva a poder dejar de lado muchas de las cosas que puedes aprender en el camino, ¿no? Entonces entras en un estado de letargo en donde no te haces consciente justamente de esas situaciones que te pueden hacer crecer y desde ahí es a donde se genera pues esta inmadurez espiritual, ¿no? Porque entonces, ¿cómo vas a madurar? Que es otra palabra también que me pongo a cuestionar, ¿qué es maduro? Pero desde la madurez en donde tú puedas experimentar los procesos para poder ser más sabios en tus decisiones, ¿no? Entonces, desde ahí es como poder entender que
el poder estar despierto te lleva a poder elegir sabiamente, ¿no? O sea, ser sabios, crear sabiduría, saborear las señales o el lenguaje simbólico para poder tú decidir desde tu libre albedrío. Entonces, para mí eso es estar despiertos. Ahora, si nacemos despiertos o alguien nos despierta, yo creo que sí hay momentos en tu vida, momentos canónicos y noches oscuras del alma que te generan un cuestionamiento, ¿no? O sea, yo tengo una analogía que me gusta mucho utilizar porque yo así es como yo lo veo, ¿no? O como yo puedo percibir mi realidad. Y imagínate que tú estás en un cuarto totalmente oscuro. Entonces, tú no sabes qué hay en esa habitación, en ese espacio, solamente ves oscuridad. Y puede haber dos situaciones, o te quedas así toda tu vida, o a lo mejor llega un momento en donde tú te cuestionas, ¿por qué estoy a obscuras? ¿Qué hay más allá de esto? Y entonces a lo mejor desde tu curiosidad empiezas a tocar a tu alrededor a ver si hay algo, empiezas a caminar, empiezas como a moverte, a cuestionarte. Y de pronto tal vez desde ese cuestionamiento, desde ese movimiento, desde esa activación, descubres que hay como algo sólido y tal vez es la pared. Y tú sigues experimentando hasta que a lo mejor encuentras un interruptor. Y entonces tú sigues experimentando y entonces a lo mejor ves ese interruptor que lo presionas y se hace la luz. Entonces, por el simple hecho de poder atreverte a ver entre líneas que no solamente es así la vida, tú de eso pudiste llegar a poder, de poder prender el interruptor y poder ver que había una luz que te posibilitaba a poder conocer algo más de lo que ya conocías. Pero aquí es a donde viene lo complejo, porque entonces pasa dos situaciones. Una, puedes decir, oye, está súper bonito o súper padre que ahora ya que tengo luz puedo ver que hay una cama, que hay un mueble, que hay, no sé, algo que a mí me sirva, a lo mejor una chamarra, lo que sea, que a mí me sirve, pero que desde ahí empiezas a descubrir, oye, si no hubiera prendido la luz, no hubiera podido ver que hay herramientas o que hay lugares o que hay cosas que a mí me pueden servir. Entonces ahí es como, ok, ese proceso de despertarte, igual puede pasar. Pero así como puede pasar eso, tal vez puedes pasar el hecho de poder decir, ok, hay luz y hay esto y otro y esto, pero ya estoy acostumbrado a lo que yo ya conozco, entonces vuelves a apagar la luz y te vuelves a quedar en tinieblas. Y entonces esa es una elección. Tú decides volver a apagar la luz y tú decides volver a quedarte a oscuras. Y la última, que es la que yo creo que pasa más seguido, es que como no te cuestionaste, te quedas en tinieblas toda tu vida y te mueres no descubriendo ni haciéndote consciente que había algo más allá que te podía servir. Entonces, desde esa analogía, siempre comparto que tú tienes la posibilidad de cuestionarte y de poder llegar a ese interruptor, a esa luz que te ayude a poder entender que hay algo más y que hay herramientas y que hay lugares y personas y cosas que te van a ayudar a tu vida para hacértela más fácil o te puedas quedar como estás sin conocer alguna luz que te lleve a poder sentirte diferente, porque no sé si sea mejor, solamente es diferente, o también tienes todo el derecho de poder apagar otra vez la luz y decir, con lo que tengo y con lo que sé y con lo que yo me acostumbré, estoy bien. Entonces ya sé que hay una luz por allá, pero yo misma elijo apagarlo y quedarme como estaba. Entonces, creo que si te puedo contestar tu pregunta, tú eliges si despertarte o no. Las señales son las que están ahí para poder darte cuenta de que hay algo más, ¿no? Entonces, no sé si respondí tu pregunta. Sí, claro, por supuesto.
O sea, sí me queda claro que uno es libre, ¿no? De si quiere mantenerse en esa luz prendida o no. Sin embargo, creo que bajo mi percepción, ¿no? Que alguien que enciende la luz y sabe lo que hay, difícilmente la apaga para quedarse en esa oscuridad. Digo, no me ha pasado normalmente, las personas que conozco decidieron prender la luz y se quedaron ahí porque había un mundo más allá que no conocían, ¿no? Que a lo mejor no entiendes en su totalidad, pero al final es, quiero, quiero experimentar y quiero aprender mucho más de esto y no regresar a donde estaba. Digo, a menos de que la situación haya sido totalmente caótica, porque pues no es un recorrido de miel sobre hojuelas, ¿no? Pero vamos, yo me quedaría con la luz prendida, ¿por qué no? Oye, pues yo de verdad sé que el tiempo se nos acaba, ¿no? Pero me gustaría, yo sé que tú eres muy conocedor de la Biblia, de qué fragmento de la Biblia, qué mensaje nos podrías dejar, eh, vamos, que te haya marcado, que creas que sea importante para nuestra familia, este, ¿qué nos podrías compartir de esto que tú has descubierto? Si es o no, digo, el mensaje textual, no, por supuesto que no, pero algo que a ti te haya tocado y que te haya cambiado hasta cierto punto eh, la vida. A mí en lo personal me ayudó muchísimo poder entender que hay situaciones, momentos, lugares, personas que te llevan a un punto de equilibrio. Cuando yo decidí estudiar historia, para mí era lo mejor. Desde mi criterio, era el punto más neutro y era el punto donde yo podía ser más objetivo con respecto a lo que yo estaba viviendo y lo que yo estaba decidiendo en mi vida. Entonces, entender la historia me hizo que yo comprendiera pues mucho de mi pasado, pero también mucho de mi presente y también poder comprender mucho de mi futuro. Y esta frase de la historia revela quiénes fuimos para comprender quiénes somos. Y con esa frase a mí me ayudó para yo poder entender que la historia es un punto importante que te ayuda a poder discernir que las cosas no siempre fueron como nosotros lo conocemos o como nosotros pensamos que fue, ¿no? Entonces, sí, hablamos, por ejemplo, de la Biblia y de la parte teológica, pero desde ahí es como ¿siempre fue así la Biblia? ¿No? Y eran preguntas que yo me hacía. ¿Siempre existió la religión cristiana? ¿Siempre así fueron las cosas como ahorita yo las conozco? Y cuando yo empecé a investigar, descubrí que no siempre las cosas fueron así. Y desde ahí yo pude decidir que me funciona y que no. Entonces, como entendí el contexto y como entendí la historia, desde ahí yo pude decidir qué era funcional para mí. Y yo dije, hay muchos libros en el mundo, hay muchos libros que escribieron la historia, en los que escribieron personas en la historia. Pero este libro a mí me hace sentido, a mí me gusta y a mí me da mucha enseñanza y me da muchos actos de conciencia. Entonces yo desde mi libre albedrío decido poder encarnar la enseñanza de ese libro, ¿no? Que muchos lo pueden llamar verdad absoluta, lo que tú quieras, pero yo lo elijo desde la fe, ¿no? O sea, esa certeza de a mí me está ayudando, me es funcional y yo quiero creer en eso. Entonces, para mí, la Biblia es un tratado de un lenguaje milenario en donde sí se fue modificando a través del tiempo, pero que al final nos lleva a poder espejearnos mucho, ¿no? O sea, y muchas personas tal vez no vayan a coincidir conmigo porque
De pronto, si nos vamos a las esferas de la iglesia cristiana, mi lenguaje no es compatible con su lenguaje. Pero si me voy con el tema católico, tal vez mi lenguaje no es compatible con el suyo. Pero si me voy al hermetismo o me voy a corrientes más herméticas, tampoco mi lenguaje es compatible con el suyo. Entonces, como que yo tengo una mezcla y soy un híbrido entre tantas cosas que yo he aprendido. Para mí la Biblia es un tratado hermético, pero también astrológico, entendiendo el contexto y la temporalidad de la historia en donde se creó. Tendríamos que hablar de magos caldeos, que es uno de los antecedentes y fundamentos que marca la historia de la Biblia, porque el marco teórico de la Biblia es astrología, astrología primitiva. Entonces, desde ahí es como entender que ese libro en lo personal a mí me lleva a poder reflexionar muchas cosas, me espejea muchas cosas y lo interpreto desde un contexto muy personal, que creo que es lo mejor que podemos hacer. Creo que es la manera correcta de cómo hacerlo, desde tu interpretación con tu convicción, pero también con todas lo que te constituye a ti, porque no solamente yo estoy desde una óptica cristiana, ¿no? Desde una óptica teológica, sino también tengo otras influencias, ¿no? O sea, me influye mucho el tema hermético, el tema astrológico, el tema alquímico, el tema, no sé, gnóstico, la teosofía, la piscateología, la astrología, o sea, tengo muchas influencias que me permiten yo poder decodificar la Biblia de una manera que a mí me funciona, porque eso creo que es lo importante, ¿no? Puedes aprenderte la Biblia de memoria y puedes saberte los versículos, pero si no es funcional y no lo aplicas para ti, ¿qué caso tiene? Entonces, yo conozco muchas personas que se lo saben de memoria, pero no lo aplican en su vida. Entonces, para responder tu pregunta, a mí me sirve mucho poder entender la Biblia desde esa postura y sí te puedo decir que me ha ayudado muchísimo a poder comprender muchas cosas y que hay versículos muy poderosos que a mí me han marcado en mi vida y que desde ahí, desde la conciencia y desde la casualidad, yo opero con la Biblia, ¿no? Entonces, a nivel teológico, pues para mí es eso, la teología, la religión, el religare, el unir tu parte más primitiva, tu carne, con tu espíritu. Ese religar, ese unir, te ayuda a poder acercarte a Dios. Entonces, si te cuento rápido una anécdota, yo cuando empecé a leer la Biblia, yo sí fui mucho desde la sutileza de decir, yo voy a abrir la Biblia y en el versículo que me toque, eso lo voy a tomar como una señal y lo voy a aplicar a mi vida. Y justamente cuando abro la Biblia aparece este versículo que dice Proverbios 8:33, que para mí fue muy, muy revelador porque en mi numerología yo soy 8 y para mí el 8 siempre me ha perseguido en todos los momentos, ¿no? Y el 33, bueno, desde la parte de la magia entendemos que el 33 es un número maestro y dije Proverbios 8:33 y lo tomé como una señal. Y el versículo dice, atended el consejo y sed sabios y no lo menosprecéis, ¿no? Entonces, para mí es como poder entender que ahí está que la información, la sabiduría, la teoría, el conocimiento siempre va a estar ahí, que no debo de asumir nada y que no debo de dejar que el ego me gane del ya lo sé todo y siempre poder atender el consejo de la información que se me está dando para poderlo aplicar y desde la humildad y desde la sutileza poderlo encarnar para poder tomar mejores decisiones. Entonces, ese versículo me marcó y es una de las primeras cosas que yo hice en cuanto yo empecé a conectar con la parte teológica. Bueno, me parece, me encanta. Muchas gracias, muchas, muchas gracias. Me quedo con esta frase que la verdad textual no recuerdo si la dijiste así, pero creo es reconocer lo que fuimos para conocer lo que somos. ¿Sí fue así? Ujú. Me Sí, encantó, la verdad es comprender. que es
Comprender, exacto, comprender lo que somos. Me fascina porque efectivamente es voltea a ver de dónde vienes, ¿no? Porque al final eso que fuimos hoy hace que seamos lo que somos. Entonces, me parece maravilloso. Hasa, te agradezco infinitamente el que hayas aceptado esta invitación, el charlar un ratito contigo, ha sido maravilloso. Y me gustaría que me compartas en qué andas ahorita, qué sigue para ti, cuáles son tus proyectos, vamos, qué viene para Hasa. Pues de entrada me gustaría poder promover eh, pues lo que comparto, ¿no? O sea, para mí es muy importante seguir en el camino y la manera eh, más viable es poder yo construir mi propio sistema. Y a mí, créanme que me funciona mucho más de lo que imaginan, porque de pronto poder dar cursos que, aunque sí soy el facilitador, aprendo demasiado de las generaciones, aprendo muchísimo de las personas que se conectan y que toman el curso. Entonces, para mí es un regalo cada vez que hay una generación nueva, porque es un aprendizaje y un nutrir muy grande para aplicarlo en mi día a día. O sea, yo siempre me sincronizo con los cursos, con las cosas que yo hago, porque para mí son mini ciclos, mini procesos, ¿no? Y es como de, hoy estoy empezando mi curso, termino en 3 semanas y yo desde ahí observo desde las lecciones que yo estoy dando del curso con lo que está pasando en mi día a día para yo poderme hacerme consciente y yo poderlo aplicar. Eso es vivir en magia, entender que está sincronizado la enseñanza con la experiencia humana, ¿no? O con la experiencia vivencial. Entonces, a mí me gusta mucho poder seguir compartiendo desde los cursos, desde los espacios, porque también tengo un círculo de lectura en donde podemos leer un libro y lo podemos desglosar y lo podemos desmenuzar, pero de una manera más sutil, más tranquila, en donde pues no hay un protocolo, sino más bien haya el espacio para poder crear, ¿no? Entonces los cursos, el curso pues es el Sendero del Ermitaño y hay otro que tengo que se llama Astroteología. También está los círculos de lectura y pues está el libro, ¿no? Que ya lo lancé y que ahorita está en la librería de Amazon en Kindle y pues en septiembre tengo mi primer viaje como historiador. Me toca ir a Málaga y pues también, ¿no? De las personas que lleguen a resonar ahora con los viajes de estudio y que quieran aprender desde una perspectiva histórica, antropológica, desde una perspectiva filosófica, hermética, ahí es el espacio, ¿no? Para que podamos seguir aprendiendo y para que podamos seguir conociendo de esos espacios sagrados que nos posibilitan poder conectar con nuestra esencia y con nuestro ser. Si yo te pudiera decir por qué Málaga o por qué España o por qué esos lugares, es porque el mensaje me llegó y yo lo abracé de tal manera que todo se alineó para que pudiera hacerse posible. Entonces, también desde la casualidad y desde la magia, entiendo que ahí va a haber un punto de aprendizaje y de conexión que la vida, el universo, Dios o mi mismo espíritu están reconociendo. Entonces, pues básicamente es eso, seguir compartiendo y poder seguir haciendo que cada vez más personas puedan conectar con el mensaje y puedan conocer lo que estoy compartiendo. Wow, muchas gracias. ¿Cuáles son tus redes, Hasa? Eh, Estoy como Hazael Lozada, Jazael Lozada, en Instagram, en TikTok, en Facebook y en YouTube. Wow, perfecto. Señores, tienen que ir a conocer a este hombre, síganlo. Lo que da de verdad es información de muchísimo valor, al igual que él es sumamente valioso. Entonces, pues te agradezco infinitamente que hayas aceptado esta invitación y después nos tienes que contar cómo te fue tanto en Málaga como en el camino a Santiago. Que bueno, yo sé que por ahí lo vas a hacer
y ojalá nos puedas compartir aquí tu experiencia. Sí, creo que sí, con gusto. Ya más adelante les compartiré esa experiencia que va a ser de mucha inspiración para lo que se viene, ¿no? Que es por ahí el segundo tomo de mi libro, así que sí, claro que sí, con mucho gusto. Perfecto. Pues Hasa, te mando un abrazo enorme. Te quiero muchísimo. Mago, de verdad, gracias por estar aquí. Muchas gracias. Que estés muy bien. Muchas gracias, Lau, y gracias a todos los que nos vieron. Gracias, gracias familia, gracias por vernos. Y pues si les gustó, denle like y compártalo por si alguien más, que ustedes sepan que está en este despertar de conciencia y que resuene con esto. Pues muchísimas gracias.